Sean bienvenidos, hermanos, a la meditación de las Sagradas Escrituras. Estamos reflexionando en la primera carta a Timoteo con la finalidad de crecer como iglesia en lo relacionado a la eclesiología. Recordemos que la eclesiología es una doctrina fundamental, muy importante, de tal forma que si nosotros no prestamos atención a lo que las Escrituras nos enseñan sobre qué es la iglesia y cómo debemos conducirnos en ella, tarde que temprano, la iglesia tiende a deformarse y a no cumplir con el propósito de Dios. Bueno, las cartas pastorales, como se le conocen, sobre todo la primera carta y la segunda carta a Timoteo, tienen un texto central. Esto te escribo, Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Usted y yo tenemos la responsabilidad de conocer y saber cómo nos debemos conducir en la iglesia. Y estamos precisamente ya avanzando en la primera carta. Estamos propiamente en el capítulo 5. Recordemos que el capítulo 5 habla de la interacción entre los unos y los otros dentro de la iglesia. Del verso 1 al verso 2, si recuerdan, hace 15 días, hablábamos sobre la importancia o el valor de confrontarnos los unos con los otros. Por ahí Pablo dirá: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Hablando entonces de la confrontación, Pablo dice: es necesario que se confronten, pero Timoteo, no reprendas. La reprensión no es el elemento o el recurso primario que debes usar. Exhórtale. ¿Se acuerdan de la confrontación nutética? La confrontación que lleva al razonamiento de la mente. Pero también la intención de la confrontación importa mucho. Por eso Pablo dirá en el verso 2 al final: con toda pureza. La intención de mi confrontación tiene que ser pura. Tiene que ser la restauración, la edificación. Bueno, después Pablo, del verso 3 en adelante, le enseña a Timoteo la importancia de honrar y de tener en alta estima a las viudas, aunque nosotros hablamos de los más necesitados, no solamente las viudas, sino también los pobres, el huérfano, el extranjero. Todo hermano necesitado en la congregación tiene que ser estimado, tiene que ser honrado por la iglesia. Y en este sentido, la honra que se le da a una viuda o a un hermano necesitado está en función del apoyo económico o del cuidado físico, velando así por las necesidades básicas de un ser humano. Sin embargo, Pablo dirá que hay cosas que debemos considerar antes de cuidar a una viuda o a una persona necesitada. Bueno, en ese mismo orden, ahora Pablo, en el capítulo 5, del verso 17 al verso 18, hablando de la interacción que debe existir entre los hermanos en la iglesia, Pablo ahora se refiere a lo relacionado a la iglesia y al ministro o a los ministros de la palabra. Por eso el tema de hoy se llama Aprendiendo a honrar a los ministros de la palabra. Estamos acostumbrados, sobre todo en Latinoamérica, a tener la imagen de un ministro que sufre, que padece, que se desgasta, a la manera del apóstol Pablo o los testimonios del Nuevo Testamento. Y es bueno, es sano que un pastor esté dispuesto a vivir de esa manera. Pero en esta misma época también estamos muy acostumbrados a ver una contraparte totalmente distinta. La contraparte de ministros que predican la palabra y que viven
no en lo básico de su diario vivir, sino que viven de una manera ostentosa, con casas y carros último modelo, teniendo una vida a la manera de una estrella de rock, pero también se toma como válvula de escape este pasaje que hoy vamos a leer. Entonces, existen algunos excesos en el ámbito pastoral que se deben tratar a la luz de la Escritura, porque por una parte existen los ministros abandonados, los ministros que no son cuidados ni sustentados en ningún sentido, y por otra parte existen los ministros que abusan de su derecho para explotar económicamente a la congregación. Bueno, en ese sentido, tanto la iglesia es responsable como el ministro de la palabra de que se dé uno de estos dos excesos. Pero hoy tenemos la oportunidad, gracias a Dios, por su palabra, de aprender a honrar a los ministros de la palabra. Ya recordarán ustedes que Pablo ya se encargó de explicarnos en esta misma carta quién debe ser un ministro, sobre todo un ministro de la palabra. Y ya considerando esto, entonces, es que Pablo en el capítulo 5, verso 17 y 18, nos dice lo siguiente: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Bueno, primero debemos considerar algo, hermanos, algo muy importante, la expresión que aparece en el verso 17. Los ancianos que gobiernan bien. Tal vez usted ha escuchado esa noción, esa corriente teológica de que la iglesia solamente se gobierna de dos formas: o por un pastor, o por todos los miembros de la iglesia, o por un grupo de pastores. Bueno, debemos recordar que la iglesia no la puede gobernar ni un pastor. ¿Estamos de acuerdo? La iglesia no la pueden gobernar un concilio de pastores, y tampoco la iglesia tiene la facultad para gobernar a la iglesia. ¿Se entiende? La iglesia no es una democracia, la iglesia no es una jerarquía pastoral. Pero entonces nos entra la duda de por qué Pablo dice en el verso 17, los ancianos que gobiernan bien. Porque pregunto yo, ¿Pablo habla de un gobierno o no? Parece que sí. Y si ven conmigo, hermanos, en el contexto inmediato, que me parece es lo que va a señalar el hermano, en el contexto inmediato de la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 4 y 5, ahí se explica a qué se refiere esa expresión de los ancianos que gobiernan bien. Es importante que consideremos esta expresión a la luz de la misma carta. Veamos. Dice que gobierne bien, ¿es la misma expresión? Sí, ¿verdad? Pero que gobierne bien, ¿qué? Su casa. Pregunto yo, ¿el ministro de la palabra en su casa sí es un gobernador? En su casa sí. ¿Es cabeza de su esposa? ¿Es cabeza de sus hijos? Claro, esto en función del amor, entendiendo que el gobierno es cuidar, el gobierno es proteger, el gobierno es amar. Pero hay un gobierno, ¿o no? Sin embargo, Pablo dice en el verso 4 que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, leemos juntos, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Noten que el valor de las palabras es muy importante, porque Pablo dice, en su casa es un gobernador, pero en la iglesia solamente es un cuidador. ¿Qué es un obispo? Es precisamente un cuidador.
alguien que está parado en una montaña encima de las ovejas, no porque sea un jerarca, sino porque ha buscado una posición de altura para poder vigilar, cuidar, mirar que los pastos sean fértiles, mirar que no venga el lobo o una bestia y ataque al rebaño. En ese sentido, creo que cuando Pablo dice en el capítulo 5, verso 17, los ancianos que gobiernan bien, está ligado al mismo pensamiento. ¿Estamos de acuerdo? Así que, aprendiendo a honrar a los ancianos o a los ministros de la palabra, no solamente significa cuidar de ellos por cuidar de ellos. Existe la tendencia o el error de algunas iglesias con buena intención y con un buen corazón de honrar a sus ministros pastorales con un buen salario, con un sustento mensual, semanal, quincenal. Sin embargo, se dice por ahí que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones, ¿o no? Y la iglesia tiene una responsabilidad en ese sentido. No solamente es sustentar, dar un salario por hacerlo. La iglesia tiene la obligación, en primer lugar, de considerar previamente algunas cosas. Por eso hablaremos en primer lugar de las consideraciones previas al cuidado físico de un pastor. Porque sí debemos estar de acuerdo, hermanos, que la Biblia por todas partes enseña que a los ministros de la palabra, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el pueblo de Dios tiene la obligación de sustentarles. Repito, sustentarles. Esa expresión tiene que llevarlo a las necesidades básicas. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. El sustento de la iglesia al ministro está en función de las necesidades físicas de la vida cotidiana. ¿Estamos de acuerdo con eso? Más de eso puede ser peligroso para un ministro pastoral. Ahora bien, consideraciones previas al cuidado físico de un pastor. Si usted es miembro de esta iglesia o de otra iglesia, tiene la obligación de considerar algunas cosas antes de cuidar físicamente, sustentar o dar un salario a un ministro pastoral. En primer lugar, lo que nos dice Timoteo es considerar su gobierno, y ya agregamos una expresión, en casa. ¿Verdad que sí lo dice así el verso 17? Los ancianos que gobiernan bien. En el contexto, que gobierne bien su casa. Usted tiene que estar seguro de que el ministro pastoral tiene en sujeción a sus hijos. Usted tiene que estar seguro que el ministro pastoral cuida de su esposa, cuida de sus hijos, realmente le sirve. Porque si no, lo que va a pasar es que la iglesia se va a dañar y lejos de cuidar de un ministro lo estamos destruyendo. ¿Recuerdan la historia del sacerdote Elí? Pregunto yo, ¿el pueblo le sustentaba? Pero se dice por ahí que sus hijos no tenían conocimiento del Señor. ¿No es algo paradójico que los hijos del ministro de la palabra, el sacerdote Elí, no conozcan las Escrituras? Si se supone que del ministro sacerdotal salía la ley y de ese ministro el pueblo conocería la palabra. Pero también vemos que el sacerdote Elí honraba más a sus hijos que a Dios. ¿Se acuerdan de eso? Sí, sus hijos andaban adulterando, sus hijos andaban lucrando con la fe, fornicando con las mujeres fuera del tabernáculo de reunión, pero Elí solamente les decía, pues mira, échale ganas, ya cambia, trata de hacer las cosas mejor. Pero la ley le demandaba a Elí poner a sus hijos delante de los ancianos para que si no se arrepentían, experimentaran el juicio. Eso en el marco de la ley, ¿o no? De la ley mosaica. Y cuando Dios confronta a Elí a través de Samuel, le dice, yo juzgaré a Elí por lo que él ya sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Usted tiene que asegurarse de que el ministro de la palabra realmente gobierne bien su casa, y por eso se debe acercar a sus hijos, y por eso se debe acercar a su esposa,
usted tiene que entender que sí hay una responsabilidad de cuidar, siempre y cuando el ministro gobierne bien su casa. Notemos, por favor, una segunda consideración. Número 2, usted tiene la obligación como iglesia de considerar si su labor como pastor realmente está siendo de provecho. Usted tiene que preguntarse, ¿realmente mi pastor estudia la palabra? ¿Realmente es un hombre que puede dar respuesta a las dudas y a las necesidades teológicas de la congregación? ¿Realmente el pastor de la iglesia me ha visitado al menos 1 o 2 veces para instruirme, para aconsejarme, para confrontarme, para darme un discipulado? ¿Realmente el ministro de la palabra está dedicado a la lectura, la exhortación y la enseñanza? Porque Pablo dice, hermanos, en el verso 17, leemos todos juntos, los ancianos que gobiernan bien, eso ya quedó claro, sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente, ¿quiénes? Los que trabajan en predicar y enseñar. Entonces, usted sí tiene la obligación de analizar que el ministro realmente conozca las Escrituras, que el ministro realmente no sea meramente alguien que quedó en el pastorado porque no hubo de otra, o porque tenía carisma, o porque era muy elocuente, o porque sabía resolver las situaciones de la congregación. Usted tiene que asegurarse que este hombre dedique horas de su semana conociendo las Escrituras para poder alimentar a través de la predicación y la enseñanza. También tenemos la imagen errada de lo que es un pastor, hermanos. Pensamos que el pastor es una persona que toda la semana se la pasa visitando a todos y es un buen pastor. La realidad es que más allá de la visita, lo que se requiere de un ministro pastoral es que esté dedicado a la instrucción y a la enseñanza. Vean conmigo, por favor, 1 Timoteo 3:2. Pero es necesario. Antes de eso, Pablo dice en el verso 1, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Es importante que el pastor tenga el deseo, ¿verdad? Que el ministro que va a enseñar tenga el anhelo, el fervor, la pasión de hacerlo. Pero eso no es suficiente. No puedo determinar el llamado de un ministro pastoral solamente por su deseo o su fervor. En el versículo 2 dice, es necesario que el obispo sea irreprensible, sigue hablando de su familia, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Usted debe preguntarse eso siempre. ¿El ministro es apto para enseñar? ¿Tiene las cualidades de un instructor bíblico? Capítulo 4, por favor, versículo 13. El consejo a Timoteo siempre gira en función de lo mismo. La escritura, Timoteo. Tu ocupación es la enseñanza, la instrucción, la meditación. Fíjense, entre tanto que voy, ocúpate en visitar a todos los hermanos. ¿Verdad que no dice eso? Ocúpate de estar interactuando con los hermanos para que formen lazos de amistad. ¿Verdad que no dice eso? No estoy diciendo que eso no sea importante, hermanos. Es importante visitar a los hermanos, ¿no? Es importante generar lazos de amor, de amistad. Pero más allá de eso, Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate de algo. ¿De qué? De la lectura, la exhortación y la enseñanza. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Notemos lo que dice Pablo aquí. Segunda Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. En términos muy concretos, Timoteo, que usa bien la palabra de verdad. Usted tiene que asegurarse, antes de cuidar a un ministro, que realmente esté capacitado, dedicado y consagrado
a lo concerniente a las Sagradas Escrituras. De otra manera, la implicación es: no cuides de él, porque va a ser perjudicial, porque va a ser nocivo para él y para la congregación. Y tenemos experiencias, hermanos, en nuestra época, de ministros que viven de la congregación, pero realmente no conocen las Escrituras, que son personas que tienen mucho verbo, mucha elocuencia, que son personas que saben resolver situaciones, que sí, que su consejo por ahí tiene algo de sabiduría, pero son personas que realmente se dedican a exponer experiencias personales de vida, son motivadores, son personas semejantes a estos coaches que te ayudan a emprender un negocio, pero tenemos que asegurarnos que lo que se hable desde el púlpito, en las casas, en boca del pastor, sea elocuente o no, entretenga o no, sea lo que la Escritura está enseñando. Debemos estar seguros de eso. Número 2. Para concluir con esta reflexión, razones por las cuales debemos proveer a los ministros de la palabra. Aquí ya no hablaremos solamente de qué vamos a considerar antes. Ok, si vemos que el ministro gobierna bien su casa y tiene realmente una vida dedicada a la lectura, a la exhortación, la enseñanza, está dedicado de lleno en la semana a enseñar y a predicar, hay que sustentarlo. Pero tal vez en el corazón de alguien pueda existir ese sentimiento de: ¿pero por qué? ¿Pero por qué vamos a sostener a un hombre que se dedica a predicar? ¿Qué acaso Dios nos vendió el mensaje? ¿Qué acaso Dios nos vendió el evangelio? Yo sé, mis hermanos, que existe la tendencia a abusar de este derecho, que existe la experiencia de personas que han sufrido a causa de falsos profetas o pastores que realmente no estaban dedicados a la obra y solo tenían una posición por el sustento económico que recibían. De hecho, toda la Escritura enseña que es una característica de los falsos profetas, que harían mercadería de nosotros. Pero bíblicamente hablando, sí existen razones justas, conscientes, coherentes y lógicas de por qué debemos sustentar a un ministro pastoral. Y aquí ya no se trata de cómo me siento yo. De hecho, para mí esto es incómodo incluso, predicarlo porque soy un pastor. Pero más allá de lo que yo sienta, o más allá de cómo yo experimente en mi corazón esta enseñanza, tengo la obligación, no porque se trate de mí o de un pastor en particular, sino porque la Escritura lo enseña, ¿o no? Y lo tengo que enseñar, de la misma forma que enseño cualquier otra cosa. Y entonces existen razones por las cuales debemos proveer a los ministros de la palabra. En primer lugar, porque es la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Es la enseñanza integral y congruente de la Biblia desde los primeros ministros hasta los ministros del Nuevo Pacto. Ustedes recordarán que desde los primeros inicios del relato bíblico, los ministros recibían un sustento, puesto que ellos estaban dedicados a la obra del sacerdocio, ¿o no? No estoy diciendo con esto que debemos tomar ese modelo para el Nuevo Testamento, pero en un sentido, esa es la enseñanza integral de las Sagradas Escrituras. Vean el capítulo 5 de la primera Timoteo, versículo 18. La primera expresión, ¿cómo dice? ¿Leemos juntos? Pues la Escritura dice. O sea, Pablo no está enseñando esto meramente porque está buscando el bien de Timoteo, ¿o sí? No solamente porque está queriendo quedar bien con Timoteo y buscando que los efesios le den un salario. Pablo dice: esto que te digo, Timoteo, tiene un trasfondo de autoridad, pues la Escritura así lo enseña, la Escritura así lo dice. ¿Y qué dice? No pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Entonces, la primera razón es muy sencilla, hermanos, porque la enseñanza de las Escrituras así lo da, así lo manifiesta. Y en segundo lugar, ¿por qué debemos proveer a un ministro pastoral? ¿Por qué debemos cuidar de él?
Vuelvo a enfatizar, hermanos, no me malinterpreten, hablamos de lo necesario. Hablamos de lo que usted, como cualquier ser humano, necesita para vivir en una semana: comida, abrigo, sustento. La segunda razón es porque es lo justo en cualquier trabajo. No interpretando la labor pastoral como un trabajo secular, sino como trabajo en el sentido de que se invierte tiempo, se invierte fuerza, se invierte dinero, se invierte la salud. Y como cualquier trabajo en el cual se invierte algo, la Biblia dice: digno es el obrero de su salario. Es lo dice el verso 18, ¿no? Pero quiero ir a 1 Corintios 9, del verso 3 al 14. El apóstol Pablo es un ejemplo vivo de que en algunas ocasiones, por causa de la obra apostólica, tuvo que sufrir muchas cosas. Basta con leer un poco sobre su vida como ministro para darnos cuenta que estuvo ayunando muchas veces, que estuvo en hambre, tribulación, persecución. Él dice: ¿quién enferma? Y yo no enfermo. En ese sentido, Pablo tenía las mismas necesidades. Es importante que el ministro pastoral esté dispuesto a ministrar, tenga un salario o no lo tenga. ¿Estamos de acuerdo con eso? Debe ser importante eso, que el ministro sirva independientemente si la iglesia o la comunidad es inconsciente con él. Pero para que la iglesia esté sana y para que el ministro pueda funcionar más años, es importante que se le sustente. Vean conmigo 1 Corintios 9, y es que pongo de ejemplo a los corintios, porque a diferencia de otras iglesias, ustedes saben que es la iglesia con más problemas en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Bueno, pero una de las quejas de Pablo es que los corintios no velaban por sus necesidades. Veamos algunas expresiones, desde el verso 3 en adelante. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Bueno, ¿de qué le acusaban? De que no era un ministro del Señor, de que no era un siervo de Dios. ¿Cuál era la lógica? Bueno, pues él no estuvo con los 12, ¿o sí? Entonces, ¿cómo va a ser un apóstol? Pero Pablo dice: esta es mi defensa. Verso 4. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Respondamos la pregunta. ¿Tenía derecho? Claro. ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? No solamente el sustento físico, sino dice: tenemos una necesidad biológica, que es la sexualidad. Y no significa que Pablo tuviese esposa, no lo sabemos. El punto es que dice: tenemos derecho, aún como ministros, de comer y beber y de tener una esposa, una hermana como esposa, lo dice, ¿no? Versículo 6. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de descansar? Verso 7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Hablando de los derechos de un ministro pastoral, en este caso, Pablo dirá: tenemos derecho a comer y a beber. Es lo justo, es lo congruente, es lo racional, es lo común. Tenemos derecho a tener una esposa, ¿o no? Tenemos derecho a descansar. Ejemplo, ¿alguna vez han conocido a un soldado que vive bajo sus propias expensas? Claro que no. ¿Han conocido a alguien que planta una viña y no come de su fruto? Sería una injusticia. ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Entonces, en este punto, hermanos, debemos enfatizar que sustentar a un ministro es justo, puesto que está cumpliendo con una labor que requiere tiempo, sacrificio, esfuerzo. Noten por favor lo que sigue, versículo 9. Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros?
Pensemos en un buey que está trabajando en el campo y que mientras trabaja en el campo están las espigas de trigo, de cebada, algunos frutos, y este animalito está caminando bajo el calor del sol. ¿Se lo imaginan? Los animalitos sufren bastante, ¿no? Bueno, imagínense que está caminando bajo el calor del sol, teniendo a su alcance el fruto del campo, pero su amo le pone un bozal. ¿Qué sería eso, hermanos? Una injusticia, ¿o no? Pobre animal. Pero Pablo dice esto. ¿Moisés dice esto propiamente de los bueyes o lo dice por nosotros? Y ya en el verso 10 dice: pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre ustedes, los falsos apóstoles, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, como los sacerdotes, comen del templo? ¿Y que los que sirven al altar, como los hijos de Elí, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Y entonces yo quiero que noten algo, hermanos. Ya no es provechosa la relación entre Pablo y los corintios, ¿verdad? ¿Por qué no es provechosa? Porque de alguna manera Pablo les está reclamando su descuido. Y eso no es provechoso, lo cual nos lleva a la tercera razón. Porque no hacerlo, obviamente va a ser nocivo, pero hacerlo es provechoso para toda la iglesia. La segunda, a los corintios, Pablo retoma el tema porque parece que no despertaron los hermanos con la primera exhortación en la primera carta, y entonces en la segunda carta Pablo dirá lo mismo. Segunda a los Corintios, capítulo 6, verso 3. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, ¿qué más? En tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Vean lo que dice, hermanos, después. Nuestra boca, ¿por qué creen ustedes que Pablo menciona la boca? ¿Alguna idea? ¿Cuál es la labor de un apóstol? ¿Cuál es la labor de un pastor? Predicar y enseñar. Y Pablo dice: nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. ¿Qué está diciendo? Los hemos instruido, los hemos enseñado, les hemos predicado. Dice después: nuestro corazón también se ha ensanchado. Ustedes no están estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. ¿Qué está diciéndoles? Ustedes no son recíprocos con nosotros, porque nosotros les abrimos el corazón, la boca, pero ustedes son estrechos. Ustedes no abren el corazón. Y les dice en el versículo 13: pues para corresponder del mismo modo, ¿qué dice? Como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Vean que la queja de Pablo, hermanos, es triste, ¿no? Porque con justa razón les está diciendo: ustedes no corresponden con nosotros de la misma forma.
Y para concluir, capítulo 11, versículo 8 y 9. Algo que llega a pasar muchas veces, ¿no? Pablo tenía el sustento de otras iglesias, pero curiosamente, por lo que leemos en el Nuevo Testamento, una de las iglesias con las que más trabajó durante todo su ministerio fue precisamente la iglesia de Corinto. Les invirtió más tiempo, más esfuerzo, más instrucción, y Pablo les dice algo. Verso 8, ¿lo tenemos? He despojado a otras iglesias. ¿En qué sentido? Vean, recibiendo salario para servirlos a ustedes. ¿Se entiende la idea? Otras iglesias me sustentan y yo no les he correspondido para dedicarme a ustedes. Es lo que dice Pablo, ¿no? 9. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga. Bueno, ¿tenía necesidad cuando estaba entre ellos o no? Pero no les fue carga. Pues lo que me faltaba entre ustedes, esa es la idea, ¿qué dice? Lo suplieron los hermanos que vinieron. ¿No es una vergüenza eso, hermanos? Que Pablo, teniendo necesidad entre los corintios y ayudándole a los corintios, dice que otras personas fueron las que le sustentaron cuando él realmente le estaba sirviendo a los corintios. Y entonces, sustentar al ministro pastoral es lo sano, es lo provechoso para la congregación. Bien, mis hermanos, un texto para reflexionar, no solamente en función de su servidor, sino para todos aquellos que en un futuro sirvan en el ministerio de la palabra. Hagamos una oración. Señor, te damos las gracias por tu hermosa palabra, por cada hermano y cada hermana que hoy escuchó tu mensaje. Ayúdanos a entender cuál es tu voluntad y a considerar tu palabra como la máxima autoridad. Te damos las gracias, la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén.